de Cristo sea el que llene su corazón, porque eso, amado hermano, hermana, amigo y amiga, lo va a sostener en todo tiempo. En enero hasta diciembre, bajo cualquier circunstancia, en el lugar donde usted esté, créame que el amor de Jesucristo lo va a sostener siempre. Amén. Esta mañana, en esta hora, en este tiempo, esta tarde, esta noche, pero quiero hablar acerca de lo que es esa conducta cristiana que el creyente debe tener para reflejar a Cristo en sí. Hay una conducta, fíjese que cuando Jesucristo viene al corazón de una persona, hace algo que ningún ser humano puede hacer: transformar el corazón de la persona, transformar el corazón del ser humano. Eso no lo puede hacer nadie más. Pueden haber cursos de una o de otra forma, pueden hacerle cambiar de pensar por un tiempo, pero estoy seguro que cuando venga alguien más con otra idea, también su mente cambiará. Pero la mente de Cristo en nosotros, cuando recibimos esa transformación, ese cambio, esa regeneración en nuestra vida, por el poder del Espíritu Santo, entonces pues, nosotros podemos saber que tenemos una vida nueva en Jesucristo. En esta época del año, mucha gente está levantando en sus labios, en su boca, en sus expresiones, están levantando el nombre de Jesucristo como producto de una tradición religiosa llamada Navidad. Pero hoy no quiero detenerme en la parte de lo que es en sí esta época que pasa. Estamos a unos días de que se celebra toda esta festividad, ya muchísima gente lo está celebrando, y lo más importante no es cómo lo celebra usted, pues usted tendrá diferentes formas de celebrarlo. ¿Qué le aconsejo yo que haga? Pues bueno, haga una cena, haga una buena cena, comparta con su familia, háblele del amor de Cristo, hábleles acerca de ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, ore por cada uno de los miembros de su familia en esa cena y verá que Dios va a respaldar lo que usted haga. El mundo puede estar haciendo un montón de cosas y puede hacerlo de diferentes formas, pero esa comunión, no se vaya tras las celebraciones paganas, no se vaya tras las celebraciones que el mundo ha inventado, porque eso solo lo va a llevar al pecado, lo va a llevar a la tentación, y en algún momento los resultados y las consecuencias podrán ser demasiado costosas para usted. Así es que una buena cena, una buena mesa bien preparada, un tiempo de comunión, de regocijo con sus hijos, con su cónyuge, a quien vaya a invitar, sus padres, sus hermanos, a quienes usted quiera tener allí en esa comunión familiar, pues celébrela. Pero mire, hoy quiero hablar y quiero centrar mi predicación en todos aquellos creyentes que me están viendo y que me están escuchando acerca de lo que Dios espera de sus hijos. Amén. Acerca de lo que Dios espera de sus hijos. Fíjense que la Navidad va a pasar, estos días van a pasar, pero usted o va a ser una persona diferente después de esta predicación y va a decidir y va a tomar algunas decisiones vitales en su vida, esenciales, diría yo, en su vida, o va a seguir siendo el mismo. Y va a empezar el nuevo año siendo la misma persona que fue el año anterior, o va a ser una persona con mayores y mejores principios y valores en su vida de acuerdo a lo que la Biblia establece en su palabra. Así es que quiero hablarle acerca de esto. Uno de los anhelos, creo, de todo ministro del Señor es que su congregación o los creyentes en general, no solo de su congregación, sino los creyentes en general, reflejen a la persona de Jesucristo en su conducta, en su comportamiento y en sus acciones. Y seguramente, amado hermano, hermana, amado oyente, los que estamos hoy aquí reunidos, seguramente que lo que aprendamos hoy podremos ponerlo en práctica y sería lo mejor, porque poner en práctica los principios de la palabra del Señor es la herramienta más valiosa que nosotros tenemos para hacer un evangelismo eficaz sobre la vida de los inconversos también. Recuérdense que la vida nuestra fue salvada, fuimos salvos, no para que nosotros únicamente seamos salvos, sino para que nosotros le contemos a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros.
El Hijo de Dios vino a la tierra, ciertamente. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por esa decisión que no tuvo nada que ver en la participación nuestra para tomar la decisión. Nosotros somos el objeto del amor de Dios. Usted y yo somos el objeto del amor de Dios. Amén. Y que todo lo que recibamos, todo lo que vivamos, que si hay cambios que hacer en nuestra vida, podamos hacer esos cambios. Amén. Quiero que venga conmigo, por favor, al libro de Hebreos, allá en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, en el capítulo 13. Quiero que leamos algunas porciones acerca de lo que es la conducta cristiana para reflejar a Cristo en usted. Los días van a pasar. El momento en el que usted haga su festividad, su festejo, posiblemente va a regalos, posiblemente va a recibir regalos. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero eso va a pasar. Ahora, lo que va a permanecer es lo que usted atesore en su corazón, lo que usted guarde en su corazón. Recuérdese que del corazón mana la vida. Y lo que usted haga con lo que tiene en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra del Señor. Y lo que usted haga con lo que ya conoce del Señor, lo que usted haga, su conducta, la forma en la que usted se conduzca, la forma en la que usted se comporte, privada o públicamente, va a determinar cómo la palabra de Dios está dando en usted fruto o no está dando fruto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 1, dice la palabra del Señor. Vamos a leer para que usted lo tenga claro. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Fíjese bien, qué es lo que Dios quiere que usted y yo reflejemos al mundo. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, o sea, siendo maltratados. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Notemos entonces, amados hermanos y hermanas, amigos y amigos que nos están viendo, notemos los requisitos para una conducta cristiana que refleje a Cristo. Podemos tener principios y podemos tener valores, pero no reflejan a Cristo. Podemos tener principios y valores morales que cubren básicamente el estatus o un estándar que nosotros queremos mantener. Pero este pasaje que hemos leído, el autor del libro de los Hebreos nos habla acerca de esos requisitos para que en nuestra conducta diaria nosotros reflejemos a Jesucristo. Fíjese lo que hemos leído: el amor fraternal, la hospitalidad, ayudar a los presos y a los maltratados, la pureza en el matrimonio, el contentamiento con lo que se tiene, recuerde a sus pastores, tener memoria de sus pastores, y finalmente recuerde su fuente de vida y de poder. Amén. Entonces, en primera parte quiero tocar lo relacionado con el amor fraternal. Es importante que usted tome nota que el tipo de amor que existe entre hermanos en la fe es un amor fraternal. La palabra fraternal, ese amor fraternal viene de la palabra Filadelfia. La palabra Filadelfia es una palabra formada por dos raíces griegas también, pero fíjense que
¿Cuál es ese amor fraternal del cual habla el autor del libro? Y Dios está hablando al corazón de nosotros hoy. Porque mire, todo lo que usted puede hacer durante esta época de Navidad, pero ya lo deja de hacer el próximo año porque solo era hora dar regalos, solo era hora felicitar, solo era hora llamar, reírse, sonreír, hacer lo que usted siente que le da, que son expresiones de regocijo o son expresiones de amor. Si es temporal, es como echar en un costal sin fondo. No está generando una plataforma de una vida nueva y una vida que ha adquirido valores mucho más fuertes, valores más sólidos, valores que le van a identificar delante de la gente como un creyente que de verdad ama a Dios y ama también a su prójimo. Fíjate que ese amor fraternal del cual habla la Biblia es un amor que une a los unos y los otros como familia. Por eso es que la iglesia es una familia. La iglesia de Cristo es una familia. Esta iglesia, esta congregación se ha caracterizado por ser una familia. Aunque es una iglesia no numerosa, es una iglesia pequeña, esta iglesia, hechos de amor, se caracteriza por ser una familia. Nos amamos, nos conocemos, no sabemos los nombres, sabemos cómo se llaman nuestros hijos, sabemos bastante de los unos de los otros, pero lo hacemos por amor, no por chismear, no por murmurar de los otros. No, este es el amor filial, este es el amor, ese amor fraternal que une los corazones de los unos a los otros como familia. Pero ese amor fraternal es la unión como debe de ser una unión inquebrantable entre los creyentes. No andar una vez en un lado y otra vez en otro lado. Ese no es amar mi congregación. Una característica de un creyente que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, y eso es lo que Cristo quiere que reflejemos, es que nosotros somos fieles a nuestra iglesia, somos fieles a nuestra congregación, somos fieles los unos a los otros. ¿Por qué? Porque amamos fraternalmente a nuestros hermanos de esta congregación. Y el amor fraternal provoca que sintamos un profundo afecto los unos por los otros. Hay hasta cierta ternura entre los unos y los otros. Por eso es que la Biblia habla de ese reflejo, de ese amor fraternal, ese amor filos, ese amor filial que está expresado en la palabra del Señor. Y luego, finalmente, pues ese amor fraternal se muestra a través del interés que tenemos los unos por los otros. Nos interesamos. Si alguien se enferma, pues estamos pendientes de la persona que se enfermó, del hermano, de la hermana que se enfermó. Si alguien está en necesidad, buscamos suplir las necesidades de ese hermano, de esa hermana que está en necesidad. Si tienen otro tipo de problemas, estamos pendientes, estamos orando constantemente por ellos. Eso es el amor fraternal, y esta es la iglesia que Cristo quiere, que refleje al mundo la característica del amor de Dios. Ahora usted se preguntará, ¿cómo es posible que se amen unos a otros cuando no son hermanos de sangre? ¿Cómo es posible que no son hermanos biológicos y se amen como se amen? Fíjese que la palabra griega, estas dos raíces, le voy a hablar de las dos raíces de ese amor filial. Déjeme decirle que la primera raíz griega es la palabra adelpos. Adelpos es solo que es PHOS. Perdonen, la leo como está escrita, es adelpos, pero con una H ahí. Y fíjese bien que la palabra griega adelphos, que es una de las raíces para Filadelfia, es una palabra que significa del mismo vientre. Y la otra palabra, la otra raíz griega para la palabra Filadelfia, que habla de ese amor fraternal, es la palabra fileo, con PH al principio, pileo, dicho como se lee, pileo, pero es fileo, que significa afecto y cariño arraigado. Ahora, cuando usted oye la palabra arraigado, es algo que tiene sus raíces sumergidas en lo más profundo de la tierra. Por lo tanto, arrancarlo de ahí va a provocar posiblemente que se destruya la misma planta, o posiblemente va a terminar arrancando las raíces de una planta que está a la par y que se han entrelazado las raíces.
la palabra fileo habla del afecto y cariño arraigado. O sea, como dos plantas que han unido sus raíces en lo profundo de la tierra y al arrancar una, va a arrancar la otra. Mire que es tremendo y es maravilloso. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros, no que andemos corriendo de iglesia en iglesia y vayamos a una congregación y a otra y a otra y a otra. No, amamos nuestra congregación, amamos a los hermanos que están con nosotros en esta congregación. No podemos ignorarlos, ser indiferentes a sus necesidades. De ese es precisamente en este capítulo 13, el libro de Hebreos, de lo que habla la palabra del Señor. Dios le da al creyente un nuevo espíritu y ese espíritu es un espíritu que se funde en su corazón con el corazón mismo de Dios. Y ese amor mire, es probable, amado hermano, hermana, que los creyentes ni siquiera nos conozcamos entre nosotros. En una nación, en una comunidad, en una ciudad, hay muchas iglesias y muchos de los creyentes no nos conocemos, pero cuando nos identificamos y cuando nos vemos o a través de cualquiera de los medios de comunicación, nosotros amamos a esos creyentes, amamos a aquellos que están en otro lugar, en otra congregación, levantando sus manos en adoración al Señor, escuchando atentamente la palabra. Ese es el amor fraternal que existe en la iglesia. Fíjese que Pablo lo expresa en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y verso 5, Pablo lo expresa de la siguiente manera. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Fíjese que dice ha sido derramado, no ha sido echado por gotas, ni medido, ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, usted y yo tenemos en nuestro corazón suficiente amor para darle a todos los demás hermanos en la fe y aún amar a nuestro semejante, amar a nuestro prójimo, aunque no sea un creyente. Pero amamos principalmente a los creyentes, amamos principalmente a aquellos que forman parte de ese cuerpo de Cristo, que nos identificamos los unos a los otros. Oramos al mismo Dios, tenemos una misma fe, hemos sido bautizados en las aguas, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y todos esperamos el pronto advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 13, verso 34 al 35 dice, Evangelio de Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Ámense ustedes como yo los he amado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ámense ustedes como yo los he amado. Dice que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjate que es una manera, amarnos entre los creyentes es una manera a través de la cual nosotros hacemos evangelismo, a través de la cual damos testimonio de un Dios vivo, damos testimonio de una iglesia viva, una iglesia militante, una iglesia activista. Pero vean el verso 2. Cuando miramos en el verso 2, habla de la hospitalidad. Fíjate que el amor fraternal es un signo, no es un síntoma. Es un signo y una manifestación de que usted es cristiano, que usted es creyente, que usted es un hijo de Dios. Pero en el verso 2 de ese capítulo 13 del libro de Hebreos, habla acerca de la hospitalidad y dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Como cristianos nosotros debemos de tener, y como hijos de Dios primordialmente, porque a veces cuando hablamos de como cristianos o siendo cristianos, pensamos en una religión y pensamos en movimientos en la tierra religiosos, pero cuando nosotros como hijos de Dios tenemos un requisito más que Dios nos ha dado, y es que seamos hospitalarios. Fíjese, el ser hospitalario es una puerta abierta en el corazón y debe ser
amado hermano, una señal de identidad del creyente, ser hospitalario. Amén. Fíjate que la idea, según la Biblia, es que el creyente debe usar aún su casa como un ministerio de ayuda para el reino de Dios. Esa es la idea que la palabra del Señor nos da. Recuérdese que usted lee el libro de los Hechos y usted va a encontrar cómo es que vivía la iglesia a la que se le conoce como la iglesia primitiva. Usted ve cómo vivían, dice que compartían todo. Y entonces la hospitalidad en usted, hermano, hermana, la hospitalidad en su casa, de hecho, es un requisito y debe ser una manifestación de su amor al Señor. ¿Por qué? Porque en algún momento la Biblia nos dice, nos da una indicación de que nuestra casa debe ser como un ministerio de ayuda para el reino de Dios. Fíjate que la casa del creyente debe ser como un refugio para el necesitado. Ahora, no estoy hablándole, por supuesto, cuando hablamos de necesitado, no le estoy hablando únicamente del pobre, únicamente no del indigente. Hay formas de hacer ese trabajo, pero el necesitado es aquella persona que está viviendo momentos emocionales terribles en su vida, momentos difíciles, no sabe para dónde ir, no sabe qué decisiones tomar, vive en soledad en su alma, una persona entristecida, deprimida, oprimida posiblemente por espíritus inmundos también, y la casa debe ser, yo sé que con todo esto de la pandemia hay una serie de limitaciones, pero aún hay ciertos casos especiales que usted puede abrir la puerta de su casa para ministrar a una persona que está en necesidad. Fíjese que lo que la palabra del Señor dice ahí es que no olviden la hospitalidad. O sea, es enfática la palabra del Señor. No se olviden de ser hospitalarios. La casa es un santuario para nosotros también y debe ser un lugar claro, es el lugar de nuestra privacidad, de nuestra intimidad, como matrimonios, como familia, como padres e hijos. Pero como miembros del cuerpo de Cristo, la casa también se convierte en un momento, en una forma a través de la cual podemos orar por el pobre, por el necesitado, por el angustiado, por el atormentado, por personas que necesitan un consejo, que necesitan que alguien ore por ellos. Amén. Así es que mire lo que dice la palabra del Señor en ese pasaje. Dice, no se olviden de ser amables, dice otra versión. Dice, no se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa. Pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Mire que es tremendo. Dice, no se olvide de ser amable con quien llega a su casa, ¿verdad? No le diga a la persona, mira, estoy ocupado y mejor venir otro día, porque la persona tiene grandes necesidades también. Amén. Así es que con esto en mente, si los creyentes realmente practicamos esto, amado hermano, hermana, pensemos en cuántas necesidades nosotros cubriríamos en las personas que están a nuestro alcance. Y mire, ser hospitalario con una persona que llega a casa es una maravillosa excusa para presentarles a Cristo. Cuando una persona llegue a su casa a visitarle, no permita que esa persona se vaya sin que usted le hable de Cristo, sin que usted presente a Cristo. No tiene que hacer una cuestión, una escenografía ahí en su casa para eso. No tiene que poner una serie de elementos que indiquen que ahí está Jesucristo. No, usted lo hace con su corazón, pero muéstrele a estas personas, enséñale, mire, darle hospitalidad, ser hospitalario, ser amable con la persona que llega a su casa, le va a permitir a usted hablarle de Cristo y le va a permitir a usted orar por esa persona. Dos cosas no permita que sucedan cuando una persona llegue a su casa. No permita que esa persona se vaya sin escuchar de Cristo. Y no permita que esa persona se vaya sin que usted ore por esa persona que llegó a su casa. No es solo fiesta. Mire que hay grandes. Pues bueno, tome estas fiestas navideñas, tómelas como una excusa para hablar de Cristo. No solo la fiesta, no solo lo que haga. Pues bueno, se esmeran en la cena, se esmeran en hacer esto. Pero tenga cuidado
con las prácticas paganas, por favor. Cuide las prácticas paganas, no se meta a esas cosas, porque todo tiene un resultado o todo tiene una consecuencia. Tenga ese buen tiempo. Esta es un buen tiempo. Mire, Gálatas 6:10 lo que dice. Tome nota de esto, por favor, y si no, pida la copia, y si no, pues el próximo domingo estará esta prédica subida ya a nuestro canal de YouTube. Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. Usted sabe, hay gente en esta, posiblemente hay hermanos en la fe que están en escasez, que están viviendo con limitaciones, hermanos en la fe que no tienen ni siquiera para comer la 10ª parte de lo que usted sí va a comer. No tienen ni la 10ª parte para comprar lo que usted sí va a comprar para la celebración de estas fiestas de fin de año. No se olvide de la hospitalidad. Dice, así que según tengamos oportunidad, Gálatas 6:10, hagamos bien a todos. Pero dice, mayormente a los de la familia de Dios. Hermanos en la fe que están pasando, o hermanos en la fe que están pues en bonanza, que han sido bendecidos por Dios. Porque mire, si usted ha sido bendecido, no ha sido solo por su esfuerzo, no ha sido solo por su dedicación, no ha sido solo por su disciplina, por sus buenas decisiones de saber cómo invertir. Usted tiene lo que tiene porque Dios se lo ha dado. Todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Y si tiene abundancia, vea, comparta, busque a alguien, principalmente a un hermano cristiano que está pasando por situaciones de escasez o de limitaciones, y bendígalo. Esto es parte de la hospitalidad. Y Pablo nos lo vuelve a decir, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 13, Pablo vuelve a hacernos un énfasis sobre esto cuando dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire, nosotros les hemos dado ejemplo a todos los que conocen este ministerio. Les hemos dado ejemplo de todo lo que es suplir necesidades y la hospitalidad. Durante todo este año 2021 hemos dado, hermano y hermana, a los pobres, a los necesitados, hemos apoyado ministerios que han acercado a nosotros, y siendo una congregación pequeña, la gloria de Dios ha sido vista a través de ese suplir necesidades de muchísima gente. Hemos dado comida, hemos dado cereales, hemos dado incaparina, hemos dado avenas, hemos dado ropa, hemos dado tratamientos para el COVID, hemos pagado tratamientos médicos del COVID para gente que no tenía los recursos para darlo. Hemos dado miles y miles y miles de mascarillas KN95 para que lleguen a todos los rincones del país, y esta congregación, estos pastores les han enseñado a ustedes a dar, les han enseñado a ustedes a ser hospitalarios, les han enseñado a ustedes a dar para los necesitados, compartiendo para las necesidades de los santos, dice la palabra, y practicando la hospitalidad. No crea que solo, a veces nosotros pensamos, amado hermano, y no se confunda con esto, por favor, como pastor, como ministro del Señor, es mi responsabilidad enseñar sobre esto. No crea que solo con dar su diezmo, usted ya cumplió y usted ya está libre de toda responsabilidad. No, porque la Biblia habla de diezmos y ofrendas. Así es que no deje de dar sus ofrendas, porque esas ofrendas están llegando al pobre, están llegando al necesitado. Mire, mucha gente, almas han sido alcanzadas para el reino de Dios. ¿Cuánto cuesta la salvación de un alma? Costó la sangre de Jesucristo. A veces esa ayuda que usted envía, esas ofrendas que usted envía, esas donaciones que usted envía en este ministerio son usadas precisamente para que lleguen al pobre, para que lleguen al necesitado, para que lleguen. Mire, hemos alcanzado a tantísima gente. En la tierra siempre va a haber gente sufriendo. Jesús le dijo a sus discípulos y a la gente,
A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Mientras exista la tierra, las personas van a sufrir todo tipo de problemas, de dolor y de angustia. Fíjese que en el verso 3 de ese libro de Hebreos, capítulo 13, que es el que estamos leyendo, la Biblia nos habla de ayudar a los presos y a los maltratados. Dice en ese pasaje de Hebreos 13:3, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esta época es una época de mucha fiesta, ya lo hemos dicho, de muchos abrazos, de muchas felicitaciones y de mucho Dios te bendiga. Pero la vida suya y la vida mía solo tienen un valor como extensión del reino de Dios si nosotros hacemos lo que la palabra del Señor nos dice todo el año, no solo para estas fechas, todo el año. Y fíjese lo que dice la palabra, que no nos olvidemos de los presos, pero dice de los presos como que vosotros también estuvierais presos con ellos, y de los maltratados como que vosotros, como si vosotros estuvierais siendo maltratados como ellos están siendo maltratados. Necesidades hay. No retenga sus ofrendas. No retenga las cosas que usted sabe que tiene la responsabilidad de darlas para el reino. Algunas personas están presas, y no hablo solo de los presos en las prisiones materiales, en prisiones estatales. Hablo de los presos que están atormentados, los presos que viven en depresión constante, los presos que viven en accidentes recurrentes, los presos que están perdiendo constantemente dinero, los presos que están constantemente teniendo enfermedades, porque esos son presos, esos son cautivos, porque están cautivos de esas enfermedades, están cautivos de todo eso. Y Jesús vino para dar libertad a los cautivos. Esto es maravilloso, la gloria sea para el Señor. Algunas personas son anárquicas y a otras les acusan falsamente. El resultado es el encarcelamiento. Y en ese encarcelamiento hay mucha gente que está encarcelada y mucha gente que necesita. Hay ministerios que van a las prisiones, gloria a Dios por ellos. Hay ministerios que están establecidos en las prisiones trayendo esa libertad. Tal vez no una libertad jurídica o judicial, pero trayendo una libertad al alma. Pero afuera de esas prisiones hay mucha gente que está en prisiones, hay mucha gente que está siendo maltratada. Todas las personas en algún momento sufren adversidades de algún tipo. El resultado de estas adversidades son la experiencia del dolor, la experiencia del vacío, de la soledad, de la frustración, de la opresión, de la soledad, de la pobreza, de la discapacidad y algunas veces la desesperanza. Todos son cautivos de algo y todos, en alguna forma, están siendo maltratados. Los creyentes debemos de ministrar para esas necesidades de los presos. Debemos de ministrar para aquellos que sufren adversidades y sufren maltratos. Debemos de sembrar en el reino de Dios. Una buena semilla sembrada en una buena tierra va a dar buen fruto. No olvide eso. Una buena semilla dada con el corazón, dada por amor, va a producir buen fruto porque fue puesto en buena tierra. A veces se cuestiona sobre los diezmos y las ofrendas. Yo no voy a tratar ese tema hoy. Pero tanto los diezmos como las ofrendas son dadas por amor. Por amor, voluntariamente por amor. La palabra misma del Señor lo dice. Cada quien, Pablo habla de eso en 2 Corintios 9, cuando dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no por necesidad. Cada uno dice que demos generosamente. Mire, hay muchísima gente que está presa, hay muchísima gente que está maltratada, hay muchísima gente que sufre
diariamente angustia y tormento en su vida. Y los creyentes, los cristianos hemos sido levantados por el Señor, no solo para obtener nuestra salvación personal, sino para llevar libertad a los cautivos. Y usted puede traer esa libertad a los cautivos. Seguramente a su casa va a llegar, o usted va a ir a una casa en donde va a haber gente cautiva. Usted va a llegar a una casa, o va a llegar alguien a su casa que está siendo maltratado emocionalmente, espiritualmente o físicamente posiblemente, y usted tiene la respuesta, usted tiene la solución, usted tiene la verdad, y no retenga eso, porque la palabra del Señor dice que al que tiene mucho se le dará más, pero al que tiene poco, aún lo que tiene le será quitado. Y debemos de darle, debemos de ayudar. Acordémonos de los presos, dice la palabra del Señor, como si nosotros estuviéramos presos con ellos. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama compasión, tener compasión. Y la palabra compasión en el griego significa sufrir con, estar a la par de. Eso es la compasión. Ministre a esas personas, acuérdese de ellos, acuérdese de esas personas en esta Navidad. No estar viendo personajes que el mundo moderno, el mercadeo moderno ha puesto de moda. Tantos personajes para la Navidad, no son esos personajes. Ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios estaba centrado en la persona de Jesucristo, su Hijo amado, para que Él viniera a traer libertad a los cautivos, viniera a abrir las prisiones, viniera a traer sanidad al enfermo y viniera a vendar todas las heridas, a abrir los ojos de los ciegos, a abrir los oídos de los sordos. Y eso, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, y ahora usted y yo, como parte de la iglesia, somos responsables de llevar el mensaje de salvación y el evangelio de las buenas nuevas a todas las personas. Acuérdese de los maltratados. No olvide a la gente que está siendo maltratada. Y mire lo que dice la palabra. Acuérdense de los maltratados como si ustedes mismos estuvieran siendo maltratados. Eso es tremendo. Romanos 12:15. Si usted busca ahí en la palabra, Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan. Disfrute. Disfrute con su familia. Sea feliz. Pero llore con los que lloran. Tenga compasión del necesitado. Si usted tiene, no lo retenga. Si tiene 2 capas, de una de las capas. Si alguien le pide que lo lleve 1 milla o 1 kilómetro para nuestro lenguaje, cárguelo y llévelo 2 kilómetros. Usted tiene más de lo que realmente puede necesitar en este momento para todo lo que usted ha planeado hacer en estas fechas, pero tiene más. Busque al necesitado, busque al desamparado, busque al afligido, busque al maltratado, busque al que está preso y extiéndase en amor, porque ese amor ágape, ese amor filial, ese amor que Dios ha puesto en nosotros, es un amor que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Gozaos con los que se gozan, pero llorad también con los que lloran. Y en Hechos capítulo 20, verso 35 dice la palabra: en todo os he enseñado que trabajando así, produciendo, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se da cuenta? La palabra bienaventurado, doblemente feliz, muy dichoso. Jesús mismo lo dijo. El Hijo de Dios, a quien el mundo celebra en estas fechas, o por lo menos es lo que se dice, la iglesia verdadera sí celebra a Jesucristo. Él mismo dijo: mejor cosa es dar que recibir. ¿Está reteniendo? Ve a su derecha, ve a su izquierda. ¿Ha sembrado lo que debería de haber sembrado? ¿Ha dado lo que debería de haber dado? Todavía tiene la oportunidad de hacerlo. No porque ya faltan unos días ya para... No,
Todavía tiene la oportunidad porque está vivo, porque tiene trabajo, porque tiene salud, porque tiene recursos. ¿Me comprende, amado hermano, hermana? Y ahora quiero hablar, porque la Biblia lo habla. Mire, ahí en ese verso 4 del capítulo 13 de Hebreos, habla acerca del matrimonio. Algunos matrimonios tristemente están destruyéndose. Algunos matrimonios se destruyeron este año. Algunas parejas que empezaron el año más o menos bien, o por lo menos estaban juntos bajo el techo de su casa, ya no están juntos hoy. Más allá de lo que pudo haber sido la partida hacia la presencia del Señor, es simplemente porque no se amaban, porque decidieron dejar entrar el pecado a su vida. Y una de las señales del creyente, en la conducta del creyente, se va a ver reflejada en su matrimonio. Porque eso no solo se va a ver reflejado en la iglesia, cuando entren tomados de la mano a la iglesia o cuando salgan en la foto, siempre en sus redes sociales. Lo va a ver la gente, lo van a ver sus hijos, lo va a ver su familia extendida y sobre todo lo va a ver gente que en algún momento es incrédula y esto podría ser una piedra de tropiezo para ellos, o puede ser la forma, puede ser, permítame usar el término anzuelo, puede ser el anzuelo que los atraiga hacia Jesucristo. Ese verso 4 del libro de Hebreos, capítulo 13, dice: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. De tal manera que el requisito de la pureza y la moralidad en el matrimonio es un elemento esencial en la vida de cada creyente. Fíjese bien. Ahora, quiero que tome nota de 3 elementos significativos que quiero mencionar. El primero de ellos: el matrimonio debe ser honroso y honrado por todos los creyentes. El esposo, la esposa deben honrar su matrimonio como creyentes. Porque mire, si tomamos en cuenta nosotros la palabra honra, que viene del griego timios, con T de también, timios, si tomamos la palabra honra, derivada del griego timios, significa altamente estimado, cálido y tierno, tenido como el más valioso de los lazos entre dos personas. Honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla. Fíjese bien lo que está diciendo, que debe de ser su pareja, su matrimonio como una institución, debe ser por el creyente altamente estimado. A veces nos vanagloriamos de la empresa donde trabajamos, del teléfono celular o el iPhone que tenemos, del tipo de computadora que tenemos, del vehículo que tenemos, de la universidad donde estudian nuestros hijos. Pero de lo que menos nosotros nos gloriamos es en tener un matrimonio honroso. Y Pablo y los escritores en el libro de los Hebreos hablan acerca de esto. Fíjese bien. Dice, altamente estimado, cálido y tierno. La relación pública y privada del esposo y la esposa debe ser tierna y cálida. Da tristeza ver a veces los matrimonios cristianos en donde la esposa anda por un lado y el esposo anda por otro lado. Aún ministros, que el esposo está predicando y ella está en algún otro lugar, que no es precisamente el servicio al Señor. Amén. Fíjese que dice que también honroso, la palabra honra significa también tenido como el más valioso de los lazos entre dos personas. Debe estimar, valorar esa unión matrimonial que usted tiene con su cónyuge. Es la mejor persona que podía estar con usted. Efesios 5:25, Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso dice: maridos, y aquí le habla a los hombres, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó así mismo. Fíjense, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la calidad de un matrimonio que está siendo honrado por ambos cónyuges. Fíjese bien, el hecho sin mancilla, la palabra sin mancilla, que viene del griego amiantos,
dice que el matrimonio debe ser absolutamente libre de toda impureza moral. Toda impureza moral. Debe estar libre de eso. O sea, todo lo que tiene que ver con esas inmundicias que el mundo le ha enseñado a través de todos los medios de comunicación, medios y las redes sociales, el matrimonio de un creyente y de una mujer creyente debe estar libre de toda impureza moral, de toda inmundicia y de toda profanación. Y esto tiene que ver con prácticas que el mundo ha enseñado dentro de lo que es la relación sexual y la relación íntima entre un hombre y una mujer. El matrimonio de un hombre creyente o una mujer creyente que hace un matrimonio consagrado debe de estar libre de todas esas inmundicias y de todas esas impurezas. Y esto nos habla de otras cosas de las que se los quiero mencionar. Primero, el esposo y la esposa tienen la libertad y el estímulo. Fíjese bien, en el matrimonio, el esposo y la esposa tienen la libertad y el estímulo de estar cerca en el lecho. La cercanía y la intimidad, dice la Biblia en Efesios 5:22, que la cercanía y la intimidad de los esposos son un regalo de Dios. No sé cómo está su matrimonio ahora, pero sé que si usted obedece lo que la palabra de Dios le está enseñando hoy, usted va a tener un mejor matrimonio para los días, las semanas, los meses y los años que vienen. En segundo lugar, la cercanía en el lecho del esposo y la esposa evitará la infidelidad. Tristemente hay cónyuges que han dejado mucho tiempo de no tener esa intimidad sexual. Y eso a lo único que lleva es a la infidelidad dentro del matrimonio. En tercer lugar, el lecho debe estar sin mancillarse. Solo el esposo y la esposa deben estar en ese lecho, solo uno con el otro. No hay libertad absolutamente ni en ningún lugar para nadie más en el lecho matrimonial. Nunca le presten su cama a nadie. La cama del esposo y la esposa es una cama privada, íntima, absolutamente. No pueden prestarle a ningún visitante o a ningún familiar que quiere descansar y ustedes le van a prestar su cama para que duerma en ella. La Biblia dice que el lecho sea en todo sin mancilla y sea un lecho honroso. Amén. Y la palabra de Dios es categórica al mencionar que es importante que el esposo y la esposa no se separen por ningún periodo de tiempo, a excepción del ayuno y la oración. Fíjese bien, no estoy diciendo que por ir a trabajar no se van a separar, por supuesto que se van a separar, pero no porque uno agarra para la casa de los papás y el otro para la casa de sus papás también, o no porque uno se va a jugar y la esposa se queda en la casa, o no porque la esposa se va a visitar a su... No, dice, no se separen a no ser para ayunar y oración, y luego vuélvanse a juntar. Mire, Pablo dice en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7 y verso 5, el apóstol Pablo dice, no os neguéis el uno al otro. Tristemente, y hoy Dios está hablando al corazón de hombres y mujeres que se han negado el uno al otro para tener esa intimidad como esposos que son, y como lo manda la Biblia, dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y a eso se refiere Pablo. Dice, y volveros a juntar en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No sé, la Biblia habla claramente de que un lecho matrimonial debe ser honroso. Un lecho matrimonial no puede ser un lecho que esté mancillado y lleno de inmundicias o profanado por una serie de prácticas inmorales. Mire lo que la Biblia dice. Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No, la Biblia no está diciendo que pueden hacer tratos, ¿verdad?
Y mientras yo tenga este enojo o mientras yo tenga este mucho trabajo, no quiero que me toquéis, no quiero tener relaciones sexuales. No, eso es totalmente antibíblico. Dice que deben de buscar ese tiempo porque si no, Satanás va a tentarlos y los puede llevar al pecado. Amén. Vamos rápidamente a los versículos 5 y 6. Y aquí habla de algo que tiene que ver con el contentamiento y no con la avaricia. El creyente no puede ser avaro. Le voy a dar una palabra más popular. El creyente no debe ser tacaño. Buen administrador, sí. Buen mayordomo, por supuesto que sí, pero no tacaño, no avaro, menos con las cosas del reino de Dios. Hay creyentes que ocultan y hay creyentes que no dan la totalidad de sus ofrendas o de sus diezmos porque temen y no quieren que en la iglesia o los pastores o el contador se entere cuánto gana. Y por eso mejor no lo dividen en diferentes cosas para que no se enteren cuánto gana. Y en su casa, dice la Biblia, lo que va a haber es confusión. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en esos versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Las costumbres de qué habla? Habla de su conducta, habla de su comportamiento, habla de sus acciones. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. En el corazón del creyente que da, el creyente que se extiende en amor y por amor, tiene un corazón siempre contento, tiene gozo en su corazón siempre, porque no ama las riquezas, no ama el dinero, las administra bien, es un buen inversor, es un buen administrador de toda esa provisión que Dios le da. Tiene un plan, tiene un presupuesto familiar, tiene un plan de inversión, cubre a su familia a través de cierto tipo de seguros, seguros médicos o seguro de vida o qué sé yo. Es un buen planificador. Dios, nuestro Padre Celestial, es el más grande planificador y el más grande arquitecto, el más grande diseñador, el más grande mercadólogo, lo que usted quiera decirle. Solo estoy poniendo mis propias palabras en esto, pero Dios es todo en todo, Rey de reyes y Señor de señores. Pero la Biblia nos enseña que el creyente debe vivir la vida sin tacañería, sin estar guardando. Mire aquel hombre lo que le pasó por guardar todas las cosas. Dije, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú tienes, ¿de quién será? Y casi siempre a los que le quedan los terminan despilfarrando. Pero dice algo importante este pasaje, que debe de estar contento con lo que tiene. Porque si no está contento con lo que tiene, pasa de lo avaro a lo codicioso. Y entonces la persona, el creyente se vuelve codicioso. Entonces quiere tener de todo. Lo que mira, lo quiere tener. Y entonces termina cayendo en lazo del diablo. Porque empieza a hacer cosas indebidas para obtener aquellas cosas que quiere, pero que sus ingresos no le permiten tenerlas. Y entonces recurre a lo ilegal, recurre a lo ilícito. Amén. Pero este creyente, para que no caer en avaricia, principalmente debe conocer a Dios personalmente como proveedor, porque dice la palabra del Señor ahí, mire, dice, ¿qué? Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Mire que es tremendo. Dios está al cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de usted. No se aferre a lo terrenal. Cuídelo, administrelo bien, haga lo que produzca. Pero usted bendiga la obra de Dios también. Bendiga el reino de Dios. No retenga las cosas. Ya lo leíamos hace un momento. Mejor cosa es dar que recibir, porque dando es como se recibe, dice la palabra del Señor. Amén. Ahora mire que la palabra avaricia, le quiero hablar de la palabra avaricia, porque la avaricia viene de un griego, no se lo voy a entrar porque es largo, pero es apilargarus. Ese es el griego de avaricia. Dice amante del dinero o de las posesiones. La persona avara
Es amante del dinero. Ama el dinero que tiene. Por eso no da. Ama las posesiones. Por eso es que se vuelve codicioso también. Quiere tener, pero no quiere dar. El creyente es llamado, instado, exhortado, animado por la palabra del Señor para que demos, para que nos extendamos, para que bendigamos a otras personas. La persona avara tristemente llega a amar todo lo material y aquello que le signifique. Fíjese bien que el avaro en algún momento no solo llega a amar todo lo material, sino que todo aquello que le signifique sentirse poderoso ante los demás. Usted ve a una persona avara y usted va a ver a una persona que quiere gobernar a los demás. Porque con su dinero compra voluntades, compra estos movimientos. A veces hay movimientos fuera de la iglesia. Cristianos, movimientos cristianos fuera de la iglesia. Y si usted ve algunos de estos movimientos, no todos, porque hay extraordinarias y maravillosas excepciones, y usted ve algunos de estos movimientos cristianos fuera de la iglesia, sin cobertura de iglesia, sin cobertura de pastor, usted va a ver que la persona que lidera ese grupo es una persona avara y codiciosa. Véalo, óigalo y usted se va a dar cuenta que lo que la palabra del Señor le está diciendo y lo que yo le estoy diciendo es cierto. Mire lo que dice Eclesiastés 4:5. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y Jeremías 17:11 es más fuerte. Mire que es tremendo este pasaje que encontré en las escrituras. Jeremías 17:11 dice: como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará. O sea que el avaro y el codicioso, ¿sabe qué le pasa? Algunos de ellos saben qué les pasa. Mueren jóvenes. Se mueren jóvenes. No estoy hablando de 20 años o 25. A los 35, 40, 45 años se mueren. Dice, y en sus postrimerías, a los que llegan a ser ancianos codiciosos, en sus postrimerías será insensato. La persona insensata es aquella persona que no solo hace las cosas mal para el reino de Dios, sino que induce a otros a que hagan lo mismo. Eso es una persona insensata, un creyente insensato, que no solo practica las cosas que desagradan a Dios, sino que le enseña a los demás a hacer esas cosas que desagradan a Dios. Amén. Fíjese bien, hay un pasaje extraordinario que quiero leerle y que yo sé que molesta a algunos, pero está escrito en la Biblia, así es que lo tenemos que leer. Fíjese bien. Los creyentes debemos de obrar, trabajar de modo más diligente y responsable y disciplinado que cualquier otra persona en el mundo. Fíjese bien, Dios bendice a los hijos que trabajan. Dios no va a bendecir al perezoso, oye. Por eso cuando hablamos de la codicia y la avaricia, no estamos hablando, podemos hablar de personas que tienen diferentes profesiones, recibieron diferentes dones, materiales, estoy hablando, pero mire pues, el creyente debe obrar y trabajar de modo más diligente, más responsable y más disciplinado que cualquiera en el mundo. Y entonces Dios va a traer bendición sobre esa persona porque esa persona ha aprendido, no cuando lo reciba, ya aún no teniendo, la persona daba de su propia necesidad. Dice la palabra del Señor que Dios nos va a sobreabundar a nosotros para que nosotros abundemos de aquello que nosotros hemos recibido. Nos sobreabunda para que nosotros abundemos, no para que lo retengamos y empecemos a amontonar. Dios nunca lo va a abandonar. Créanme, amado hermano o hermana, Dios nunca lo va a abandonar. Job 1:5, usted va a leer ahí, no lo vamos a leer en este momento porque el tiempo nos avanza, pero Dios nunca, nunca lo va a abandonar. Dios es nuestro ayudador, no importa lo que nos pueda hacer el hombre. Amén. Salmo 118:6 habla de eso.
pero quiero leer el pasaje. ¿Dónde es que algunos están teniendo problemas económicos y no salen de sus problemas económicos? Se volvieron avaros en algún momento o se volvieron codiciosos. Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Está hablando del templo, de la iglesia, no de la persona que agarra su diezmo y se lo va a repartir a diferentes personas a la calle. No, eso son ofrendas, eso no es diezmo, porque el diezmo le pertenece al Señor. Hay muchísimas escrituras que hablan de eso. Entonces, no es que usted agarre su dinero y le vaya a dar una parte a la iglesia, otra parte a su tío, otra parte a su abuelito, y usted dice, yo voy a repartir mi diezmo. No, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. El templo, el lugar donde se hace la obra del reino de Dios. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Y termino con esto. ¿Cuál es la confianza que el creyente debe tener? Tal vez, pues, por la tradición nos enseñaron a nosotros desde niños a esperar recibir regalos, ¿verdad? Y algunos se quedaron ahí esperando recibir regalos y solo esperan recibir, pero no dan, no quieren dar. Mire lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que Dios nos va a ayudar y nos va a fortalecer. En tiempos difíciles aún, Dios nos va a ayudar. Aún en tiempos difíciles. Pero mire, la Biblia nos enseña que Dios, aunque estemos pasando por pruebas, aunque estemos en momentos difíciles, Dios obrará todas las cosas para que nos ayuden a bien. Y en tercer lugar, Dios se encargará de sus necesidades básicas. Jesucristo mismo lo dijo ahí en Lucas 11, 9 al 10. Dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Está hablando acerca de una acción de un creyente que es un creyente que transmite todo lo que Dios le da. Recibo del Señor, doy del Señor. Sois abundado por el Señor, de mi abundancia doy para otros también. Amén. Y verso 7, finalmente, ya casi concluyo, por favor, téngame paciencia. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nunca se olviden de sus pastores. Estoy hablando en general. Esta transmisión va a llegar a muchos lugares. Estoy hablando en general. Nunca se olviden de sus pastores. Pero, ¿por qué usted debe recordar a sus pastores? No recordarlos cuando ya se murieron, ¿verdad? No, recordar a sus pastores. Recordar que sus pastores han proclamado la palabra de Dios. Recordar que sus pastores han sido fieles en proclamar las verdades de la palabra de Dios. No han distorsionado la palabra para agradar a otros. Existen los falsos pastores, los falsos maestros, que distorsionan la Biblia solo para agradar y endulzar el oído de los demás. No, acuérdese de sus pastores, recuerde a sus pastores. No se olvide de sus pastores, porque sus pastores han sido fieles en proclamar las verdades de la palabra de Dios. No se olvide que sus pastores han tenido una fuerte convicción de que Dios existe y que Él es el creador y sustentador de todo. Y no se olvide que sus pastores le han enseñado que Dios es el proveedor de la salvación eterna por medio de Jesucristo, pero Dios ha sido el proveedor en todo. No se olvide y recuerde que sus pastores les han mostrado que tienen una absoluta confianza en el poder, en la sabiduría y en la bondad de Dios. Pablo en Filipenses 4:9 lo dijo de la siguiente manera porque era lo que él hacía. También, al igual que nosotros lo hacemos.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis todo este año, lo que recibisteis todo este año de tus pastores, lo que oíste de tus pastores, lo que viste de tus pastores, esto haced, y el Dios de paz, solo y únicamente solo bajo esas condiciones, el Dios de paz estará con vosotros. Y el escritor del libro de los Hebreos nos hace la referencia al respecto y dice en Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Quiero, por favor, pedirle que incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, hoy, Señor, estamos en una época en la que el corazón del creyente se para en un cruce de caminos, en una bifurcación, y tiene que tomar la decisión. Si te muestra a ti a través de sus actitudes, de su comportamiento, o decide llevar una vida pagana. Señor, esta hora oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha estado expuesto a esta prédica, a este mensaje. Te pedimos, Padre Santo y Padre Eterno, que por esa misma presencia de tu Espíritu Santo, abras los ojos de nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, Señor, para que oyendo la palabra, Señor, nosotros seamos dadores. Seamos, Señor, tú lo enseñaste cuando hablaste de una fuente de agua que salta para vida eterna, cuando hablaste de ríos de agua viva, Señor. Es un agua que está en movimiento, es un agua que está en constante movimiento, Señor. Como creyentes, como hijos tuyos, Señor, queremos tomar cada uno de estos principios que tú nos enseñaste hoy, Señor. Señor, tú nos enseñaste esta mañana, esta tarde, esta noche. Hemos aprendido en tu palabra, Señor, acerca de esos principios maravillosos, Señor, de lo que es el amor fraternal. Señor, que podamos extender amor en estos días, en esta semana y todo el nuevo año, el próximo año, Señor. Que podamos ser hospitalarios, que sepamos con la sabiduría, el discernimiento que tú nos das, que podamos ser hospitalarios, Señor, ser amables con aquellos que visitan nuestra casa, Señor. Padre, que estemos prestos a ayudar a los presos, a los cautivos, a aquellos hombres y mujeres que están maltratados, Señor, por diferentes circunstancias, que nosotros podamos llevar el bálsamo de tu palabra, que nosotros podamos llevarles el refrigerio, Señor, de esa palabra bendita que provoca que el Espíritu Santo descienda y rompa las cadenas y rompa las ataduras y abra las prisiones de estas personas que están viviendo, Señor, presos. Señor, pero hoy también, Señor, que cada matrimonio que está aquí hoy escuchando, viendo y escuchando esta prédica, Señor, procure la pureza de su matrimonio, procure la pureza del lecho y que juntos el hombre y la mujer le den honra a ese lecho, Señor, le den honra a su casa como esposo, Señor. Pero sobre todo, Señor, también en esta época, Señor, de tanto consumismo, de tanto materialismo, de tanto yoísmo, egocentrismo, Señor. Padre, que en esta época, Señor, y nuestros corazones como creyentes, Señor, tengamos contentamiento con lo que tengamos, que no nos volvamos codiciosos, que no nos volvamos avaros tampoco, Señor, que sepamos dar, porque tú nos has dicho que mejor cosa es dar que recibir, Señor, más bienaventurado es dar que recibir, Señor, porque una doble porción de la bendición viene sobre aquel que da liberalmente, Señor, con liberalidad, Padre eterno. Señor, que estemos contentos con lo que tenemos, que disfrutemos con lo que tenemos, Señor, que pasemos días buenos, días hermosos, Señor, porque, Señor,
tenemos contentamiento con todo lo que tenemos, Señor. Padre, y que siempre en nuestra mente recordemos a nuestros pastores, Señor, a los pastores que nos han enseñado la buena palabra, a los pastores que nos han enseñado el buen alimento, que nos han dado buen alimento, Señor, que nos han nutrido con la palabra de verdad, que no nos han hablado mentira, no nos han hablado falsedad, nos han dado buen alimento, Señor, un alimento sólido que ha nutrido nuestra alma, Señor, que recordemos a nuestros pastores también en estas fechas, en estos tiempos, Señor. Padre, pero principalmente, fundamentalmente y esencialmente, Señor, que recordemos que la fuente de vida y de poder es Jesucristo, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre bendito de Jesucristo. Hoy la gloria, el honor y la exaltación te pertenecen a ti, ahora y siempre. Amén, amén y amén.